Bueno, nos pasó que llegamos bastante temprano algunos y nos pusimos a hablar y capaz en el medio de la conversación se nos cruzaban fórmulas o supuestos y te ayuda bastante que tengas ahí como un indicio. Claro. Bien. Y tenemos que ver el tema de recuperatorio, porque antes las autoridades de la carrera nos habían dicho que el criterio que íbamos a tener era de a la semana siguiente del examen hacer recuperatorio. Pero después me dijo Mariano que le habían comentado que en otras materias lo hacen de manera diferente, lo toman más bien al final. Eh, bueno, tendríamos que ponernos de acuerdo a ver qué les parece mejor a ustedes. Buenas, ¿estaban hablando del parcial? Sí, o sea, primero les pregunté por el parcial cómo lo habían visto. ¿Y cómo lo vieron? ¿Me cuentan? Porque estoy ¿Vos no perdida. rendiste, Estela? Sí, sí. Ah, ok. No sé, o me pareció que no era tan complicado, pero yo lo hice muy sintético, así que no sé si fue demasiado y me faltaron cosas. A mí me pasaron como que poner que cada pregunta en media carilla la respondía, o menos. Media, yo creo que hay una que respondí en 3 o 4 renglones. Sí, yo la Horrible. respuesta 5 era tipo parrafito. No sé, quería agregar cosas y no sé si está mal directamente. No, está bien, es mejor ser conciso. También porque para nosotros así se lo podemos corregir antes. O sea, O lo saben o no lo saben. No va a haber tanta vos, vuelta. Nicolás, la cuarta pregunta yo no la contesté. Cuando salí, perdón mi término, ¿no? Pero me reputeaba a mí misma porque después cuando salí dije, "Ay, la podría haber contestado así, así". Y La dije, cuarta no, cuál era. ahí te Le digo. tenía una afirmación que decía, la incorporación del endeudamiento en la restricción de presupuesto anula de manera definitiva los motivos fiscales para explicar la inflación. Y tenías que comentar la afirmación y justificar la respuesta. Mm. Para mí, si había que descartar una, la más difícil era la 3. ¿Cuál era la 3? Ya no. La de que tenías las sumatorias, que era deuda pública, señoriaje, déficit fiscal y tasa de interés, si tenías que hablar de las conclusiones de la ecuación y qué supuestos eran necesarios para definir la deuda pública. Y me Yo la equivoqué. contesté en 3 renglones esa, pero no sé, para mí está incompleta. Yo la descarté porque los supuestos me anularon. Entonces dije, chau. No, la conclusión es la del valor presente, que el valor presente de la deuda incorpora los flujos futuros, o sea que eh, la deuda se paga con ingresos ya sean de señoriaje Señoriaje o o de superávit futuro. superávit fiscal. Es decir, como los agentes cuando evalúan la deuda utilizan un criterio de consistencia. Ese sería el corolario, pero el supuesto detrás de eso, recuerdan que hay un término que era la tenencia de bonos que iba al infinito que el periodo infinito iba a cero, Bueno, eso no lo puse. es decir, la condición de transversalidad o no Ponzi. Ahí está, la condición, me olvidé ponerlo de la condición de transversalidad. Y la cuarta la podías trabajar por la ¿Cómo? equivalencia la cuarta no la podías trabajar por la equivalencia ricardiana también. Eh, O sí, en realidad la equivalencia ricardiana iría más a la restricción presupuestaria del sector privado, donde al incorporar la restricción presupuestaria del sector público en la del sector privado, corolario es que la las política fiscal políticas es inefectiva, inefectivas, sí. porque un incremento del gasto hoy va a generar un incremento de los impuestos mañana. Entonces, el ingreso disponible evaluado a lo largo de la vida de las personas no cambiaría. Por Son, eso, entonces generaría inflación, por la contrarrecíproca, matemáticamente. ¿Cómo? Por la
Contra recíproca es matemáticamente. ¿Qué cosa recíproca? Justificar que aunque vos no tengas, ¿cómo decía? Que aunque vos no tengas, por la teoría de los impuestos, dice que no había inflación, era algo así, Sofía, el punto 4. Dice que si el endeudamiento anula que explicar la inflación por motivos fiscales. El endeudamiento. Y ahí la respuesta sería que no en la medida en que rija la aritmética desagradable, ¿no? Ah, la Porque aritmética desagradable. uno podía evitar la emisión con deuda, pero si había un límite a la cantidad de deuda que los agentes pueden tomar y si la deuda crecía por encima de la tasa de crecimiento del producto, entonces el ratio deuda-PBI va a resultar creciente y superior al límite, y si eso se descontaba de alguna forma en el presente, ya la inflación iba a empezar a aumentar. Em, bueno, ahora que ya somos un poco más, podemos definir qué hacemos con el recuperatorio. Una posibilidad es que corrijamos esta semana, digamos, para mañana máximo, el viernes los tengamos y, y les tomamos el miércoles que viene el recuperatorio. La otra posibilidad es hacerlo más adelante. Nosotros teníamos como fecha de recuperatorio el martes, pero el martes en realidad toca virtual, lo cual creo que si la decisión es mantener la fecha, igualmente habría que moverla un día para que puedan rendirlo presencial. Pero como no queremos cambiar el cronograma que ya les dimos sin su consentimiento, es que por eso lo abrimos a la discusión. Inicialmente lo pusimos así, pues nos dijeron que había que hacerlo así, pero si hay otras materias que lo hacen de otra manera, busquemos la mejor solución. Yo por mi parte no tengo problema en que se pase para después. Yo preferiría que sea la semana que viene. Bien. Los demás son indiferentes. A mí me da lo mismo también. Bueno, si prevalece los votos de abstención y tenemos 1 y 1, creo que lo podemos mantener porque era lo que veníamos, no, como lo que ya tenían en mente. Creo que entre una y otra, el desempate sería para hacerlo la semana que viene, como para... Perdón, yo tipo, no tengo problema que se pase, tampoco tengo problema que sea la semana que viene, o sea, me da lo mismo. No sé si me expresé mal. No, si nadie tiene un motivo particular para hacerlo más adelante, o sea, para más adelante tienen más tiempo para estudiar, pero bueno, a la vez les van a quedar más lejos estos temas. Así que, siendo así, podemos hacerlo la semana que viene. Como la clase presencial es el miércoles, a quienes les toque rendir les avisamos, espero mañana a última hora, y si no el viernes a primera hora. Así pueden preparar el examen para el miércoles. ¿Les parece bien? Sí, perfecto. Bien. Bueno, bárbaro. Vamos a empezar entonces con los temas de la clase. Perdón, entonces el miércoles que viene, aparte del recuperatorio, no habría clase. No, creo que podemos hacer la clase. Porque no sé cuántas personas estarán para rendir recuperatorio, pero no sé si son
una o dos de 10, las podemos avanzar con los temas igual. No sé cómo hacen con las otras materias. Generalmente damos solo el recuperatorio y no la clase al mismo tiempo, pero no sé. Ok. Depende de los profesores a veces. Bueno, revisamos si cuántas personas serían y si tiene sentido sostener la clase y les avisamos si la hacemos o tomamos solo recuperatorio. Nosotros en el cuatrimestre pasado creo que habíamos tomado recuperatorio y habíamos seguido con el curso en simultáneo, pero bueno, lo podemos reevaluar. Me Así parece que el que año pasado la única que había desaprobado era yo y las chicas aprobaron las tres, así que no tuvimos recuperatorio. Y yo, ¿estamos en la lista de recuperatorio? Sí, creo que sí. no, lo íbamos a hacer al final. Ah, ok, está bien. Sí, no lo hice después. Recordaba mal entonces. Bueno, entonces les quedamos con el recuperatorio para la semana que viene, eso lo confirmamos, pero les confirmamos por WhatsApp después si los demás y los demás que no rindan recuperatorio tienen también la clase. Bueno, ahora sí les voy a compartir pantalla para ver la presentación. Bueno, bueno, el tema de la clase de hoy es el modelo de tres ecuaciones, que entiendo ya lo habían empezado a ver con Mariano en la clase anterior. Igual creo que va a ser mejor arrancar desde el principio por las dudas, porque me imagino que deben tener en la cabeza sobre todo los temas del examen más que el tema de esta clase. Así que podemos arrancar desde el principio. No sé en qué parte de estos habían quedado. Si alguien me quiere refrescar por ahí, el principio lo vemos más rápido y Si no me equivoco, habíamos llegado a desarrollar la primera y la segunda fórmula y después a la tercera no llegamos. ok. Bien. Bueno, entonces vamos con el modelo de tres ecuaciones, solo como para introducir el tema y situarlo. Ustedes hasta ahora vieron bueno, la naturaleza del dinero, la demanda de dinero. Vieron la oferta de dinero en especial por el lado fiscal y luego la creación de dinero secundaria. Y con este modelo empezamos a utilizar esos elementos más de base para llegar a cómo se hace política monetaria, cómo se toma una decisión de política monetaria. Que estos modelos buscan reflejar de manera simplificada, con una macro bastante modélica, esquemática, la decisión de política del Banco Central y en buena medida representan, creo, bastante bien lo que hace un Banco Central, aunque después en la práctica hay algunas variaciones, algunos desvíos de la norma, sobre todo cuando los bancos centrales trabajan con algún grado de discrecionalidad. Para eso después vamos a discutir un poco acerca del debate de reglas versus discrecionalidad. Pero digamos que este es un modelo bastante sencillo, esquemático, pero que representa bastante bien lo que la mayoría de los bancos centrales hacen, sobre todo en economías cerradas, en economías que no miran tanto el tipo de cambio. Entonces les va a parecer que el tema quizás para una economía abierta y pequeña como la Argentina, quizás queda como un poco corto, pero me parece que es un modelo de base que sirve para entender la lógica de la decisión de la regla de política monetaria y luego con eso se va expandiendo a economía abierta, que lo vamos a ir haciendo más adelante.
Entonces, los temas involucran, no, lo que creo que vamos a llegar a ver es del 1 al 4, no creo que lleguemos a los últimos dos. El objetivo es construir el modelo de 3 ecuaciones y para eso vamos a construirlo con 3 bloques. Uno es qué pasa en la demanda, no la demanda de dinero, sino la demanda agregada de nuestra economía. O sea, esto parte de un modelo macroeconómico. ¿Qué pasa en la oferta? Nuevamente no la oferta de dinero, sino la oferta agregada de la economía. Y cómo esas dos dimensiones llegan a un equilibrio. Y dados los equilibrios en los mercados de bienes y de trabajo, cómo resulta el equilibrio nominal de la economía, el equilibrio del mercado de dinero, y en función de eso, cómo opera la política económica para llevar la economía a distintos equilibrios. Entonces, bueno, arrancando por lo que ya un poco habían visto, por el lado de la demanda, lo primero que tenemos para señalar es la curva IS, ¿no? La curva IS, ya la conocen bien, es una relación entre tasa de interés e inversión, ¿no? Una curva con pendiente negativa. A mayor tasa de interés, menor inversión. A menor tasa de interés, mayor inversión. ¿Qué puede estar detrás de esta relación negativa de la IS? Digo, conceptualmente. El nivel de producción. Para cada punto de la IS hay un equilibrio del ingreso de todos los agentes y el producto de todos los agentes. Entonces, cada punto de la IS determina un nivel de producción. En cada punto se refleja un determinado nivel de producción. Pero la pregunta es, ¿por qué se mueven al revés la tasa de interés y el nivel de inversión? Porque la tasa de interés, si aumenta, afecta negativamente las decisiones de inversión. Claro, ¿y por qué sería eso? Por el tema de los bonos, voy a preferir invertir en bonos. Esa es una posibilidad, ¿no? Que esté cambiando el costo de oportunidad de una inversión en capital físico por una inversión en capital financiero. Porque sería Ahí, caro el sí, crédito también, ¿no? esa es otra visión, ¿no? La que señala Esteban, que se encarece el crédito. ¿Qué otras visiones puede haber? Bueno, una visión alternativa sería el cómo afecta en el valor presente de la propia inversión, o sea, cuando uno tiene. Mm, Bueno, esa es la que dijo Michelle en realidad, ¿no? Que el costo de oportunidad del dinero se vuelve, si sube la tasa de interés, se vuelve más alto en el corto plazo. Pero también podemos pensar que la sustitución temporal opera a través de las decisiones de consumo de los agentes, ¿no? Cuando los agentes, si tuviéramos una hipótesis de- de ingreso permanente, ¿no? Que los agentes buscan suavizar su consumo a lo largo de la vida. Entonces, cuando yo subo la tasa de interés, lo que estoy haciendo es decirle a los agentes que en el presente consuman menos. Entonces, si la inversión está vinculada al consumo, también por esa vía, por la sustitución intertemporal que los agentes van a hacer en sus decisiones de consumo, valorando más el futuro que el presente, voy a afectar la inversión. Entonces, este último caso es como si uno se para más en esta última variante, la suavización del ciclo de consumo de las personas, uno tiene como una visión más neoclásica atrás. En cambio, si uno se para en cómo esto afecta el costo de crédito y a la inversión, uno tiene una visión más keynesiana detrás.
Por eso estos modelos a veces se llaman neo-keynesianos. Es como que pueden combinar aspectos que están dentro de una teoría o de la otra. Dentro de la teoría keynesiana también está el caso de la Q de Tobin. En la Q de Tobin lo que se analiza a la hora de la decisión de inversión es si el beneficio adicional de la inversión es mayor al costo de la inversión. Entonces, como una unidad de inversión, si se vuelve más económica porque baja el costo de crédito en relación con el flujo de ingresos que va a generar, debería incentivar la inversión. Y desde una perspectiva, en cambio, de economía política clásica, como ustedes supongo que ven en otras materias, esta relación es un poco menos lineal o puede ser controvertida, ¿no? ¿En qué casos puede ser controvertida? Vamos, ¿qué relación establecen los clásicos entre tasa de interés y salario? Voy un paso más cerca. ¿Qué relación establecen los clásicos entre tasa de ganancia y salario? Negativa. Negativa, ¿sí? Cuanto más alta sea la ganancia por unidad, menor será el salario en términos reales, ¿no? Es decir, si el salario yo lo mido en bienes, W sobre P, y ese P se compone de la ganancia, en parte, ¿no? Ese P tiene costos adentro y un margen de ganancia sobre esos costos, y yo subo la tasa de ganancia, entonces P va a subir, y para un mismo nivel de W sobre P va a ser más bajo. Se ve aunque no lo esté mostrando escrito conceptualmente. Entonces, desde el punto de vista de la economía política clásica, ¿sí? La ganancia, digamos, la tasa de ganancia tiene una relación negativa con el salario. Y a su vez, la tasa de interés tiene una relación positiva en general con la tasa de ganancia. Hay un caso donde no es así, que es en Marx, cuando hay como una disputa entre capitalistas por quién se lleva la ganancia, si es una disputa entre sector financiero y sector industrial, pongámosle, o comercial. Pero salvo ese caso particular, en general a mayor tasa de interés, mayor tasa de ganancia, porque alguna forma de arbitraje opera entre una y otra. Por ejemplo, por la noción de costo de oportunidad financiero y demás. Es decir, yo para hacer una inversión productiva, le voy a pedir que al menos sea igual a la inversión, la ganancia de una inversión financiera en un mismo plazo. Entonces, sube la tasa de interés, está subiendo también la tasa de ganancia, está cayendo el salario. Y si yo esa visión clásica la combinase con una visión keynesiana sobre la función de inversión y cayera el salario, ¿qué pasaría con la inversión? No se harían. Y podría caer, ¿no? Porque si la inversión depende del nivel de demanda, si la inversión depende del consumo, entonces, en ese Acá. caso, una mayor tasa de interés, perdón, eh, podría resultar en un menor salario y en una menor decisión de inversión. Pero vean que salvo digamos, este caso eh, particular, el, no, bueno, en este caso también, ¿no? Pues está subiendo la tasa de interés, está subiendo la tasa de ganancia, está cayendo el salario y está cayendo la inversión. O sea, en el caso de economía política clásica también se sostendría
la relación negativa inversión tasa de interés. O sea que lo vimos por el lado neoclásico, lo vimos por el lado keynesiano y lo vimos por el lado clásico. El caso, digamos, que puede controvertir esto sería en una economía abierta si un incremento en la tasa de interés genera ingreso de capitales y ahí se abarata el salario, perdón, se encarece el salario en términos de bienes importados y eso genera un efecto expansivo. Pero bueno, sería un caso de economía abierta que no estamos tratando acá. Así que por lo pronto nos podemos quedar con la curva IS de relación negativa interés-producto. ¿Cómo podemos definir esta relación? Bueno, en la primera ecuación tenemos de las cuentas nacionales el ingreso en una economía cerrada, es consumo más inversión más gasto, y luego definimos el consumo a la manera keynesiana como el consumo igual a un componente autónomo del consumo, C sub 0, y luego un componente vinculado al ingreso disponible, ¿no? C sub 1, la propensión marginal a consumir, por 1 menos T por I. O sea, si T es la tasa impositiva, e I es el producto real, entonces 1 menos T por I me deja el ingreso disponible por una determinada propensión marginal a consumir, me da el componente móvil del consumo más el consumo autónomo, me da el total del consumo. Y con la inversión replicamos este esquema que estuvimos conversando de la IS, que es un componente exógeno, podríamos decir, a sub 0, que es autónomo e independiente de la tasa de interés, y otro componente que depende de la tasa de interés y que está multiplicado por un parámetro, ¿no? Es A1 por R. A fines prácticos vamos a definir R como tasa de interés real, que es igual a la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación esperada. ¿Qué problema puede tener esta definición de la tasa de interés real? Que la inflación puede ser distinta a la esperada. Sí, en general la inflación, digamos, salvo que uno tenga expectativas racionales, es distinta a la esperada, pero no nos preocuparía tanto en este caso eso, sino más bien, ¿recuerdan la ecuación de Fisher que habíamos visto para el examen pasado? Donde ahí como obteníamos la tasa de interés real, era 1 más R, era igual a 1 más I sobre 1 más pi. Es decir, la tasa de interés real la obteníamos como una diferencia entre las tasas de variación de una y otra, que sería la forma de restar porcentajes. Mientras que en este caso la estamos obteniendo de manera lineal. Estamos directamente restando una con otra, sin agregarle el 1 más. Y entonces, por pura álgebra, cuando las tasas tienen una nominalidad baja, esta diferencia es despreciable. En cambio, cuando las tasas tienen una nominalidad más alta, la diferencia se vuelve más importante. ¿Sí? Una cosa es hacer, no sé, cuando la inflación es el 2-3%, pero en esta cuenta, y la otra es cuando la inflación, la tasa de interés, son del 150%. Van a ver que la diferencia en la tasa de interés real va a ser mucho, en un caso es casi irrisoria, uno no cuenta, y en el otro caso se exagera mucho. Entonces, tengan en cuenta que esto es una aproximación lineal a la tasa de interés real, no es como se calcula la verdadera tasa de interés real.
y más aún es una aproximación lineal que es válida en entornos de relativamente baja inflación. Si van y hacen esto para la economía argentina, agarran la tasa del ELIC y le restan el REM, no les va a dar una tasa de interés real. Van a tener que hacer 1 más la tasa del ELIC sobre 1 más el REM menos 1. Bien. Bueno, después vamos a decir que la oferta igual a la demanda, igual a ID. Y uniendo las definiciones, reemplazamos la definición de consumo y reemplazamos la definición de la inversión, que sigue siendo G, es un dato exógeno, es la decisión autónoma de gasto del gobierno. Y por lo tanto lo que nos va a quedar es una expresión donde tenemos de los dos lados al producto, ¿no? Del lado izquierdo como definición y del lado derecho en la función de consumo. Entonces, reordenando la ecuación y pasando todo el producto al lado izquierdo, nos queda una nueva expresión que tiene el componente autónomo del gasto de gobierno, el componente de la inversión y el componente de consumo autónomo, todo eso multiplicado por 1 menos sobre 1 menos la propensión marginal a consumir por el parámetro de ingreso disponible. O sea, 1 menos la tasa impositiva. Que todo eso lo podemos llamar a grandes rasgos K. Entonces, para simplificar la ecuación, lo que podemos decir es, bueno, pasamos toda la K de un lado y finalmente lo que vamos a tener es una función con un montón de datos que nos vienen dados, que son la propensión marginal a consumir, el consumo autónomo, el gasto exógeno, la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés real. Todo eso es o un parámetro o es exógeno. Entonces todo eso lo agrupamos dentro de esa gran A mayúscula. Y después nos queda el término AR, ¿no? Es decir, cuánto reacciona el producto a la tasa de interés. Entonces esa es la ecuación que vamos a utilizar para nuestra demanda. Y acá lo podemos ver gráficamente, ¿no? La primera de las curvas es una curva IS tradicional, muestra la relación negativa entre la tasa de interés real y el volumen de inversión. Y cuando uno dice, bueno, ya a esa inversión le sumo el componente autónomo del consumo y le sumo el gasto, se desplaza un poco hacia la derecha, ¿no? Para un mismo nivel de tasa de interés ya tengo no solo el volumen de inversión, sino en el eje X tengo el volumen de producto. Ahora ese volumen de producto, cuando yo me quiero desplazar a lo largo de la curva, en realidad se ve incrementado o reducido por mi multiplicador keynesiano. Entonces, la curva IS tiene una pendiente, en este caso un poquito más plana, porque está reflejando que para movimientos en la tasa de interés, por ejemplo, si yo bajo la tasa de interés, no voy a estar simplemente bajando. Perdón que no tengo cursor, por algún motivo no me anda el cursor, así que no les puedo señalar en el gráfico. Pero si yo estoy en la segunda de mis curvas, por ejemplo, y bajo a lo largo de la tasa de interés real, en esa curva el producto no crece más que, digamos, que linealmente, mientras que en el otro caso, cuando ya tengo mi curva IS, crece un poco más porque hay una sensibilidad del multiplicador, ¿sí? Es decir, por cada unidad que yo incremento la inversión, esa inversión va a generar algo más de demanda. Esa mayor demanda, dado mi propensión a consumir y el ingreso disponible, va a generar
nueva inversión y así sucesivamente, cada vez de forma más chiquita, pero convergiendo, iterando, para que el efecto sea un poquito más expansivo, ¿no? El concepto del multiplicador. Si yo tuviera, por ejemplo, una propensión marginal a consumir muy alta, ¿qué pasaría con mi curva IS? De nuevo, ¿qué habías preguntado? Supongamos ahí en la ecuación que tenemos la de abajo de todo, la de I1, si ese parámetro C1, C1, que es la propensión marginal a consumir, que me dice por cada unidad de ingreso disponible adicional, cuánto voy a gastar, si ese parámetro fuese más alto, ¿qué pasaría con la pendiente de esa curva IS? Bajaría. Bajaría, sería más plana, ¿sí? Es decir, habría una mayor reacción de la inversión y del producto a movimientos en la tasa de interés. Cuanto más plana sea la IS, un pequeño movimiento en R me desplaza, me corre mucho más a lo largo del producto. Entonces, estos son como parámetros exógenos que en principio la política monetaria no va a tocar, ¿no? La política monetaria va a considerar que la curva de IS ya está dada, pero está bueno saber que esos parámetros están ahí e interactúan con nuestro modelo, ¿sí? O sea, la pendiente de una curva IS puede eventualmente variar. Varía, por ejemplo, con la tasa, con el impositiva, o varía, por ejemplo, con la propensión marginal a consumir. Con eso vimos lo que pasa en nuestra economía del lado de la demanda de bienes. Ahora vamos a ver por el lado de la oferta. Y vamos a ver la oferta tanto de bienes como la oferta de trabajo. Pues nuestro objetivo es llegar a ver qué pasa con los precios. Entonces, ¿qué pasa con la oferta de trabajo en nuestra economía? El supuesto que va a utilizar este modelo es el de salario de eficiencia. ¿Les suenan los salarios de eficiencia? Lo había explicado Mariano, me parece, el otro día, que tenía que ver con el salario con el que el trabajador como se sentía como lo suficiente para hacer bien su trabajo o algo así. Exactamente. Ese es ¿Tenía el que ver con concepto. el ocio o no? ¿Cómo? ¿Tenía que ver con el ocio? Tenía que ver que no lo enganche Tiene, holgazaneando. claro, tiene que ver con, con la dificultad que tiene el capitalista, podríamos decirlo así, para extraer plusvalía del trabajador. Porque cuando contratan a un trabajador por, digamos, 8 horas de trabajo, en esas 8 horas se puede entregar una cantidad de producto completamente heterogénea y una calidad de producto también heterogénea. Entonces, ¿cómo hace el capitalista para asegurarse de que le entreguen las 8 horas que realmente contrató, ¿no? Como lo más homogéneas posible, que le sirvan para producir cierta cantidad de bienes? Entonces, bueno, una forma es normativizar todas las tareas con organización científica de la producción, a lo Taylor, etcétera, pero sabemos que en los hechos no todos los trabajos se pueden descomponer en partes exactamente rutinarias, etcétera, y que también no siempre se puede controlar absolutamente todos los movimientos. Entonces, hay una parte que es como un problema de información asimétrica, donde el capitalista contrata al trabajador, pero no sabe exactamente cuánto trabajo ese trabajador va a entregar en el tiempo por el que lo contrataron. Y entonces, la forma de que eso, digamos, de que le entregue las horas de trabajo por las que realmente lo contrató, podríamos decirlo así, sería que le pague un salario mayor al, al salario de eficiencia, o sea, el salario que le iguala el costo marginal, un salario tal que el trabajador tenga miedo de perder el empleo.
Entonces, si lo enganchan holgazaneando, estaría, estaría, y lo despidieran, eventualmente estaría en peores condiciones. Sería costoso holgazanear o no entregar todo el trabajo para el que fue contratado. Y como ese salario no es el de la productividad marginal del trabajador, sino que es un poco mayor, entonces el ajuste es por cantidades. ¿Sí? Es decir, el capitalista no va a contratar a todos los trabajadores, o los capitalistas no van a contratar a todos los trabajadores que podrían trabajar, y por lo tanto siempre queda un resto de desempleo, y eso hace que el salario no baje hasta alcanzar el punto en el que el mercado se vacíe, el punto en que oferta y demanda de trabajo se cruzan. Es Pero decir, también no sí. tenía que ver también con que ese salario se fijaba en base a los trabajadores ocupados. Sí, son como dos formas de verlo, en realidad. Es como... esa es, esta Es en de, contraposición con el modelo clásico, decía. Por ahí. lo importante acá es que el mercado de trabajo no se vacía, que siempre queda desempleo. Eso es la diferencia con el modelo clásico. Digamos, en un modelo, sobre todo, digamos, neoclásico, lo que Keynes es clásicos, pero en los modelos clásicos, neoclásicos, perdón, el salario baja hasta que la productividad marginal iguala al salario y se vacía el mercado de trabajo, ¿no? Y se contratan todos los trabajadores necesarios para la producción. En este caso, ¿no? Este modelo va a suponer que eso no es así, que siempre hay algo de desempleo. Y para suponer eso, utiliza esta estrategia que es de salarios de eficiencia, que es, bueno, suponer toda esta historia que les dije que había atrás, que es un problema de información asimétrica. Eso está en un paper que se llama digamos, de Stiglitz y Dixit del año 81. Pero no es necesario hacer todo este supuesto. O sea, también uno podría contar una historia distinta, que esa historia podría ser que los sindicatos tienen más poder de negociación cuanto más alto es el nivel de empleo, y que ese poder de negociación lleva el salario por encima de la productividad marginal. Entonces que el salario tiene como una resistencia a la baja. Digamos, son distintas estrategias. Acá no es tanto lo importante la historia misma de salarios de eficiencia, sino es retener que, bueno, para esta macro, el desempleo siempre está ahí. Que eso es un hecho estilizado de cualquier economía. O sea, cuando ustedes ven una economía cualquiera sea, ninguna tiene cero desempleo. Siempre hay algo de desempleo, aunque sea un 2, 3%, 4, 5, pero es un poco idiosincrático de cada economía, de sus características institucionales, pero siempre algo de desempleo hay. Entonces, bueno, esto es como una historia que se cuenta para dar cuenta de eso. Entonces, el salario, digamos, va a estar determinado en estas condiciones y eso va a hacer que la oferta de trabajo sea relativamente inelástica respecto al salario. No tiene que ser absolutamente inelástica, o sea, nosotros lo vamos a simplificar con este gráfico. En este gráfico ven la oferta de trabajo, que es la curva NS, en realidad es completamente vertical. No hace falta que sea exactamente vertical, pero para simplificar un poco, vamos a decir que es así. También podría ser, lo que está ahí detrás es qué juega más, si la utilidad del mayor salario o la podría tener equilibrios múltiples. Lo que queremos decir acá es, con una curva de trabajo inelástica, es que a grandes rasgos no va a haber más oferta de trabajo
porque el salario suba. Como la oferta de trabajo es un dato exógeno independiente. Y hay un parámetro que va a ser importante, que es el nivel mínimo de salario. Que eso puede estar dado, por ejemplo, por un piso de protección social, ¿no? que lo tenemos ahí como ese espacio entre corchetes. A partir de ese espacio, digamos, de ese salario mínimo, a partir del cual una persona podría empezar a trabajar, es que arranca la oferta de trabajo y la demanda de trabajo va entonces a depender del nivel salarial. Y lo que vemos es que va a quedar un resto que está ahí notado con las letras griegas mu, mu beta mu b y mu a, que es el desempleo, ¿no? Es la distancia que hay entre la curva WS de wage setting, o sea, la curva de demanda de trabajo a través de la cual se fija el salario, y la curva NS de oferta de trabajo. Noten también acá que cuando hablamos de tasa de desempleo, ¿cómo se calcula la tasa de desempleo? ¿La población ocupada sobre la población total era? ¿O la población activa? Es sobre la económicamente activa. Serían desocupados, o sea, la gente que responde a la encuesta a las personas que busca trabajo y no lo encuentra, sobre ocupados más desocupados. Pero las personas inactivas, por ejemplo, porque estudian y no buscan trabajo, porque son jubiladas y no buscan trabajo, o simplemente porque se cansaron de buscar trabajo y no encontrarlo, están en la población inactiva y no están en mi denominador de la tasa de desocupación. Entonces, este parámetro, este modelo, no lo considera, pero es un parámetro que, digamos, que después en los hechos también juega un rol. Porque si, por ejemplo, se da el fenómeno de desempleo involuntario de manera persistente, muchas personas podrían pasar a la inactividad y eso significaría que mi curva NS se desplace a la izquierda, reduciendo el desempleo, pero en realidad el desempleo sería de una forma desempleo encubierto o parte de desempleo. Ese desempleo estaría como escondido en mi alta tasa de inactividad. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Si bien el Banco Central va a mirar en principio la tasa de desocupación, eso no quita que mire con otro ojo más, o bueno, que mire un poco de reojo qué pasa con la tasa de inactividad. Pues si es una tasa de desocupación muy alta, en principio uno diría, bueno, el Banco Central debería, mejor dicho, una tasa de desocupación muy baja, ¿no? El Banco Central lo tomaría como que la economía está recalentada, pero esa tasa de desocupación baja, ¿qué tasa de actividad tiene detrás? ¿No? Es una pregunta relevante. Entonces, quizás con una tasa de desocupación baja, pero con una tasa de inactividad alta, quizás no sea momento de retirar el estímulo monetario y pasar a una política monetaria contractiva. Pero bueno, ahí viene una pregunta que es, ¿qué tanto puede hacer la política monetaria por problemas estructurales del mercado de trabajo? Así que bueno, a eso ya empieza a complejizar el debate y demás. Lo que les digo es que como modelo de base no sirve, pero bueno, no pierdan de vista que esta cuestión, cada más en Argentina, es muy importante porque nuestra tasa de inactividad, más aún después de la pandemia, tiene fluctuaciones, tiene una volatilidad considerable. Y bueno, en 5 minutos se va a cortar, pero todavía tengo un minutito más para mostrarles la curva PS. ¿Sí? La curva PS recién vimos la curva de cómo se fijan los salarios. Ahora vamos a ver la curva de cómo se fijan los precios, la price setting. Que en principio se puede distinguir dos situaciones. Una nuevamente, o más neoclásica, es cuando hay competencia perfecta, el precio es igual al costo marginal, no hay mucho más para
para hacer, ¿no? Entonces, digamos, no hay mayor discusión. El salario real sería igual a la productividad marginal trabajador. En cambio, en competencia imperfecta, que es el tipo de modelización que van a utilizar estos modelos, se asume además que hay cierto poder de mercado, ¿no? Entonces, si el costo marginal Perdón, ¿qué es igual representa a... esta curva? ¿Cómo? ¿Qué representa esta curva? ¿Cómo fijan los precios los capitalistas? En competencia perfecta lo hacen igual, el precio es igual al costo marginal, o sea que el precio del salario va a ser igual, no, el salario real va a ser igual a la productividad marginal, ¿no? Si el costo marginal, o suponiendo que solo se produce con trabajo, ¿no? El costo marginal es igual a salario sobre productividad marginal, entonces salario real es igual a la productividad marginal del trabajo. Eso es como la visión, sí, neoclásica, digamos. Pero este modelo lo que tiene de nuevo keynesiano es que los precios no se fijan en competencia perfecta, sino que hay algún tipo de competencia oligopólica, ¿no? Eh, o monopolios o oligopolios, una combinación de eso, que hacen que los precios tengan un markup por sobre el costo marginal. Entonces, la definición es que el precio va a ser igual a ese parámetro que está ahí, 1 más 1 sobre epsilon menos 1, donde ese epsilon tiene una relación con el poder de mercado de la firma. Cuanto más poder de mercado tenga, mayor va a ser su capacidad de fijar precios por encima del costo marginal. Y entonces, haciendo la misma operación del anterior, cuando hablamos de salario real, lo que hablamos es de un markup por sobre la productividad marginal, ¿no? Ese WP es igual a 1 más 1 sobre 1 más mu por el producto marginal. Eh, es decir, ¿qué queremos decir con esto? Los precios tienen un markup incorporado y ese markup en principio es constante, pero va a ser interesante pensar que es un parámetro que puede moverse. Entonces, la decisión del oligopolio que fija niveles de producción va a ser maximizar su beneficio, que es una función del nivel de empleo, o sea, de sus ventas, menos sus ventas que son función del nivel de empleo, menos sus costos, que son costos salariales, suponiendo que solo se produce con salario. Entonces es un P por Q, que acá Q es una función de la cantidad de trabajadores empleados de N, y a su vez P es una función de N. Bueno, les paso un nuevo link y ahora seguimos.
Bien, ahí estamos para seguir. Entonces, un paso más sobre la curva PS, solo para obtener una expresión un poco más sencilla. Nosotros hemos definido la W sobre P, salario real, como igual a 1 sobre 1 más el markup por el producto marginal. Ahora vamos a asumir que el producto marginal es constante y que es igual al producto medio. Y que el margen de ganancia, el del markup, es chiquito. Entonces esa expresión que teníamos, digamos, al ser chiquito el denominador, la podemos simplificar como linealizándola 1 menos el markup por el producto medio. Entonces el producto medio nos va a quedar definido como el markup por producto medio más el salario real, que el markup por producto es el beneficio por trabajador, ¿no? Entonces, gráficamente, esta curva PS en competencia imperfecta va a tomar la siguiente forma, que es la de una línea recta. ¿Qué significa eso? Que hay un nivel de salario y por encima de ese salario hay un nivel de beneficio dado por el markup, el tamaño de mercado que le permite a la empresa fijar sus precios sistemáticamente por encima del salario. Por lo tanto, lo que tenemos es que la intersección entre la WS y la PS va a ser en un punto. A nivel empresa va a estar dado por el beneficio por trabajador y a nivel trabajadores va a estar dado por lo que mostramos antes de la oferta de trabajo, ¿no? Acá tenemos gráficamente el equilibrio entre WS y PS. Recuerden que cuando nosotros establecimos la forma de nuestra PS, me faltó una persona. Cuando nosotros establecimos la forma de nuestra WS, ¿qué dijimos respecto a la población económicamente activa o a la oferta de trabajo? Que nunca la vaciaba del todo, ¿no? Que nunca la WS llegaba a la oferta de trabajo. Entonces, ese Que había equilibrio entre la WS y la PS, que está determinado por digamos, un dado nivel de salario, a ese nivel de salario, el nivel de empleo que voy a tener no es un empleo, digamos, total, sino que es un empleo que mantiene un grado de desocupación, ¿no? Esa diferencia entre la WS y la NS es la tasa de desocupación. Entonces, dado el salario y dado el tipo de competencia entre empresas, se determina un nivel de empleo que podríamos decir es de equilibrio. A ese nivel
de, de empleo, no hay presión sobre los costos de las empresas y por lo tanto las empresas no tienen incentivo a subir los precios, ¿no? Sería el nivel de salario real que determina un nivel de empleo en el cual los precios no se aceleran. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo podría, digamos, verse un desplazamiento de alguna de estas curvas? Bueno, algunos ya los estuvimos mencionando. La WS podría desplazarse hacia arriba, de WS a WS', si por ejemplo aumentase el seguro de desempleo. O si aumenta el seguro de desempleo, para ese mismo nivel de empleo, el salario sería mayor. Pero, ¿qué pasa con ese salario? No es un salario de equilibrio para la decisión de las firmas. Entonces, el nivel de empleo resultaría menor. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, en el caso de incremento en el poder de negociación de los sindicatos y demás. ¿Qué pasa por el lado de la PS? Si, por ejemplo, las empresas adquieren mayor poder de mercado, ¿no? Su markup es mayor, eso significa que van a poder fijar un markup mayor y por lo tanto la PS va a determinar un nivel de salario real menor. ¿Sí? Como que si la PS se dividía en dos a lo largo del eje Y y una parte era salario y la otra era beneficio, va a crecer la parte del beneficio a costa del salario. También, bueno, podría ser que la productividad del trabajo descienda. Bueno, ahí está el caso también de impuestos al trabajo. Pero bueno, en cualquier caso serían todas las decisiones que por el lado de la oferta de bienes llevan a una reducción en el nivel de empleo. Entonces, para ver cómo toma decisiones un banco central, vamos a poner en movimiento a este modelo y vamos a partir de una economía que inicialmente está en equilibrio, la inflación es del 2% anual, esa inflación 2% anual es la que los agentes esperan. ¿Y qué ocurre? Hay un shock de demanda, ¿no? De repente por un factor exógeno, animal spirits, digamos, algo del estilo, hay un incremento del empleo por motivos exógenos. El incrementarse el empleo, ¿qué va a pasar con el salario de eficiencia? Lo va a incrementar, ¿sí? Al incrementarse el salario de eficiencia, ¿qué va a ocurrir en la dinámica de nuestro modelo? Si las empresas no pierden poder de mercado, ¿no? El poder de mercado es el mismo. Las empresas van a aumentar los precios, ¿no? Como a las empresas les aumentan sus costos, lo trasladan a los precios, porque ya fijan los precios como un markup fijo por sobre los salarios. Entonces, si por ejemplo, pasado de un 2% a un 3%, la tasa de variación anual de los salarios, entonces las empresas que venían aumentando los precios todos los años un 2%, van a pasar a aumentarlo a un 3%, ¿no? Entonces, en esta economía, el shock de demanda desestabiliza y lleva a que la inflación, que antes estaba en equilibrio, que era siempre 2%, empieza a subir al 3%. Y así como sube al 3, en la vuelta siguiente puede subir al 4, al 5, al 6, y salvo que en algún momento se reduzca la demanda, no hay ningún motivo, o que se reduzca, no sé, el poder de mercado de los monopolistas, no hay ningún motivo que la baje. ¿Sí? La inflación se seguiría propagando entre la WS y la PS. Entonces,
ese concepto de tasa de desempleo que prevalecía cuando la inflación era del 2% es el de la NAIRU. Es la tasa, por sus siglas en inglés, la tasa de desempleo que no acelera la inflación, ¿no? En el inicio de nuestro modelo estaba todo en equilibrio. Bueno, salvo el mercado de trabajo, ¿no? Porque había desempleo involuntario. Pero digo, nominalmente nuestra economía estaba en equilibrio. Ahora, hubo un shock de demanda. Ese shock de demanda se acomoda por el lado de los bienes, pero nominalmente genera un desequilibrio que hace que la inflación empiece a subir. Esta relación que hay entre nivel de empleo y salarios o inflación finalmente es la que conocemos con el nombre de curva de Phillips. Aunque inicialmente, bueno, la curva de Phillips es la primera vez que se le identifica es de manera empírica, es trazando una curva entre puntos, como si uno ve, es lo que hizo un trabajo, en realidad no se llama Phillips, sino se llama Phelps, el primero que trazó una curva así, que tomó 60 años de la economía de Gran Bretaña, cuál era el nivel de empleo, de desempleo mejor dicho, y cuál era el nivel de salarios. Y lo que encontraba es que tenía forma de curva todos esos puntos. O sea, que se puede trazar una curva con pendiente negativa entre todos esos puntos. Entonces, esa relación, aunque en principio es empírica, me la puede teorizar bajo la explicación que dimos recién. ¿Sí? Que dado que hay una competencia oligopolística en el mercado de bienes y dado que hay problemas de información asimétrica en el mercado de trabajo, la relación entre salarios y por lo tanto entre precios, porque los precios son markups de salarios, y nivel de empleo tiene la forma de la curva de Phillips. Y por eso se presenta linealizada con esa expresión que tienen ahí de omega WS, que toma ese parámetro exógeno B y toma un parámetro que es alfa y que va a indicar la sensibilidad de la curva WS a la brecha de producto, ¿no? Al desvío que hay entre el producto IE, que sería el producto potencial o digamos, el nivel de producto consistente con el desempleo de la NAIRU, el nivel de producto al cual la economía nos está sobrecalentando, podríamos decir, y los factores push exógenos que habíamos marcado de Z, ¿no? Que era, por ejemplo, un seguro de desempleo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá es que así como definimos un nivel de empleo que no acelera la inflación, ese nivel de empleo tiene asociado un nivel de producto, ¿no? Entonces, cuando la economía está por encima de ese nivel de producto, eso significa que el nivel de empleo está muy bajo y acelera la inflación. Y al revés, cuando la economía está por debajo de ese nivel de producto, eso significa que el nivel de empleo está, el nivel de desempleo es muy alto y entonces la inflación podría ser un poquito más alta, ¿no? Entonces, en concreto es como esto nos dice si conceptualmente si una economía está fría o caliente. Si la economía está caliente significa que está creciendo a una tasa que genera mayor inflación. Y si la economía está fría, significa que debería crecer más rápidamente, como que esa economía tiene muy poca inflación, o se banca un poquito más de inflación hasta el equilibrio. Entonces, lo que estamos mostrando acá es que cuando la economía en T, la economía observada, el producto observado, es igual al producto
correspondiente con la Nairu. Entonces la curva WS, la fijación de salarios, se va a determinar solamente por los factores estructurales de esa economía, ¿sí? Por los factores push de salario. En cambio, cuando hay una diferencia entre el producto en T, el producto observado, y el producto consistente con inflación que nos acelera, esa diferencia va a determinar que la brecha de producto incida en el nivel de salario nominal y por lo tanto que incida en los precios. Entonces, tomándolo en diferencias, lo que podríamos decir es que si la WS es menos la WS en el periodo anterior es igual a un parámetro por la brecha de producto, es decir, los salarios van a estar creciendo según o cayendo según qué tan grande sea la brecha de producto. Entonces, tomando diferencias de una y otra y linealizándolas, vamos a llegar a una expresión que es muy interesante porque nos dice que el nivel de salarios dividido el nivel de salarios en T, o sea, la tasa de variación de salarios, va a depender de la tasa de variación de los precios más la brecha de producto. Esa tasa de variación de los precios va a tener un rezago. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? La inflación pasada se incorpora en la fijación de salarios en el presente, ¿no? La tasa de variación de los salarios es una función de la tasa de inflación y de la brecha de producto, ¿no? ¿Cuánto van a crecer los salarios este periodo? Y lo mismo que los precios, más un parámetro por la brecha de producto. Si la economía está muy recalentada, los salarios van a subir más que la inflación. Al contrario, si la economía está enfriándose, los salarios van a subir menos que la inflación. Eso es lo que nos dice esta última ecuación. Para nos ayudar a la simplicidad del modelo, la PS nada, la podemos notar como utilizando el markup como 1 más el markup fijo por el salario sobre la productividad o el producto medio. Considerando el markup constante, entonces, ¿de qué van a depender los precios? Pero si no cambia el margen que tienen los precios incorporados, ¿por qué van a cambiar los precios? Por variaciones en el salario y variaciones en la productividad. Y luego, si suponemos que la productividad es constante, nos van a cambiar solamente por variaciones. Entonces, si tomamos la ecuación anterior, vuelvo un segundo para atrás. Esta última ecuación que tenemos ahí, ¿no? Que es la tasa de variación de los salarios, va a depender de los precios y la brecha de producto, ¿no? Y esa tasa de variación de los salarios la sustituimos en 3. Lo que vamos a obtener es que finalmente los precios van a depender de los precios en el periodo anterior y la brecha de producto. Ese es el lugar a donde queríamos llegar. La inflación en T es igual a la inflación en T menos 1 más la sensibilidad de los precios a la brecha de producto por la brecha de producto. Ahora, ¿por qué nos tomamos el trabajo de hacer este recorrido? Para ver de dónde viene. O sea, de dónde viene que la inflación sea sea inercia más brecha de producto. Viene de que por el lado de los salarios van a ser una función del nivel de empleo y por el lado de los precios van a ser, dado un markup fijo, una función de los salarios. Entonces, si la economía
se mueve nominalmente, incorporando siempre lo que pasó en el pasado, más shocks, esos shocks que inciden en la brecha de producto, van a incidir en la trayectoria nominal de la economía. ¿Se ve hasta ahí? ¿Cómo estamos? Veámoslo gráficamente. Volvamos a nuestro caso donde arrancamos con inflación del 2%. Nosotros ahí, ¿qué mostramos primero? El equilibrio entre la WS y la PS. Y dijimos, esa WS y esa PS, donde se intersectan, que eso es para un determinado nivel de salario, hay un determinado nivel de empleo. Y en ese nivel de empleo, la inflación está constante. Ahora, esta economía tuvo un shock de demanda. Ese shock de demanda lleva a que los salarios nominales se incrementen. Y cuando los salarios nominales se incrementan, la curva de Phillips, que estaba fijada en torno a una expectativa de inflación del 2%, se va a desplazar al 4%. Hicimos 4 por decir un número. Entonces, la economía pasó primero del punto A al punto B. Y luego los capitalistas van a incorporar ese 2% en los precios. Entonces ahí la economía pasa del punto B al punto C. Entonces, la economía se estabiliza en este caso. Y si N' es mayor a NE, o sea, si el nivel de empleo es mayor al nivel de empleo de equilibrio, la economía no se estabiliza. No hay nada que la lleve a bajar la inflación. Entonces, esta economía puesta, el shock de demanda sucedió una vez, ¿no? Pero aún así, el efecto que generó alterando el equilibrio inicial hace que la nominalidad empiece a subir y nada la frene. Así como tenemos en este periodo, pasó de A a B y luego a C, luego podría pasar a D al 6% de inflación y así sucesivamente, ¿no? Siempre volviendo a ganar el 2% inicial. Sería el caso en el que se estabilizaría si la demanda sola bajara y entonces los trabajadores, una vez que la inflación pasó a ser del 4%, se plantan ahí y entonces la WS convergió a NE de equilibrio. Pero si los trabajadores no se plantan, porque el shock de demanda fue de una vez, pero permanente, entonces el equilibrio no se alcanza y van a seguir buscando trabajadores y capitalistas, incrementando un 2% en cada ronda. Entonces, esta es una economía que hay que estabilizarla. Y como vimos, hay distintas formas de estabilizarla. Una forma sería decir, bueno, por ejemplo, vuelvo un segundo para atrás. En el gráfico anterior, subo la PS, ¿no? Si yo de A a B y de B a C, al mismo tiempo la PS la desplazara hacia arriba hasta la WS, entonces alcanzaría el equilibrio WS-PS. ¿Qué significaría eso en concreto, digamos? ¿Cómo subiría la PS? Recuerden, la PS es la fijación de precios por los capitalistas, que es un margen sobre salario. Cuanto más baja sea, más margen hay. Cuanto más alta sea, más alto el salario real, menos margen hay. Entonces, ¿qué desplaza hacia arriba la PS? Una caída del markup. Porque los salarios se mantienen o suben los salarios también.
Claro, los salarios ya subieron, de Ya A subieron. a B los salarios subieron. Y el único elemento que te queda es el markup. Claro, y yo ahí si los salarios suben de A a B, para evitar que haya inflación, como toda la nominalidad vaya de B a C, lo que debería hacer es subir, desplazar la PS, ¿no? Pero hacer eso implicaría que, que los Perder tasa de capitalistas reduzcan markup, ¿no? Sería como afectar la nominalidad de la economía a través de un cambio estructural en las decisiones de fijación de precios. Por ejemplo, no sé, una ley antimonopolios que obliga a desinvertir en determinados sectores o fije precios máximos, etcétera. Como estos cambios son muy complejos de hacer, ¿no? Son cambios paramétricos de la economía, lo más probable es que me cueste estabilizar una economía peleándome con los formadores de precios. Eh, por lo cual, la manera más digamos, eficaz de, de hacerlo es afectando a las políticas de demanda, ¿no? Es decir, es muy difícil mover la Nairu, eso es lo que les quiero decir. Es más fácil pegarle a la tasa de desempleo para llegar al desempleo consistente con la Nairu. Porque expandir y controlar la demanda agregada es más fácil que poner de acuerdo a los capitalistas o a los trabajadores en moderar sus pretensiones distributivas. Entonces, en general, la política antiinflacionaria se suele conducir modificando la demanda agregada y no tanto modificando la Nairu. Más allá de que, bueno, a veces en el debate público uno dice, ¿por qué hay inflación? ¿Y qué hay que hacer para bajar la inflación? Bueno, no sé, que los oligopolios desinviertan. ¿No? Obviamente eso ayudaría a bajar la inflación, que haya menos poder de mercado, menor markup, eh, pero en general la forma de hacer que la inflación baje es con política monetaria, afectando la demanda. Y en el largo plazo, si la Nairu sube o baja, es más bien una cuestión digamos, asociada a la distribución del ingreso. Una discusión más de distribución del ingreso que una discusión de inflación. Entonces, Y ahí entra lo del Banco Central y el juego de la tasa de interés, exactamente, porque uno parece puede el decir, crédito. si la forma de estabilizar nominalmente una economía es afectando la demanda, bueno, hay dos caminos para pegarle a la demanda. Uno es la política fiscal, el otro es la política monetaria. La política fiscal es más difícil también, porque implica subir impuestos o bajar gastos. Eso tiene consecuencias distributivas muy inmediatas, afecta a muchos sectores que van a quejarse, ya sea por un motivo o por otro, con más razón o con menos. Entonces, no suele ser en general la política fiscal el mecanismo de estabilización nominal de la economía, sino que Bueno, es pero la por ejemplo política ahora, monetaria. ¿Cómo? ahora lo que están haciendo, lo que van a hacer es revisar, se supone que va a haber quita de subsidios ahora. Sí, pero eso Eso es más bien por la dificultad para financiar el déficit fiscal. O sea, eso tiene que ver con tu resultado fiscal, no tanto con tu inflación. Bueno, no es que por sacar los subsidios tu economía va a tener una recesión y esa recesión va a hacer que baje la inflación. O la inflación sigue un poco otra lógica. Eh, entonces, el mensaje acá es que para afectar, no, para llevar el empleo al nivel que no acelera la inflación, a la Nairu, se usa política de demanda y o sea, se mueve el empleo, no se mueve la Nairu, y para mover el empleo se usa política monetaria, no se usa política fiscal, porque la política monetaria es subir o bajar la tasa de interés, que es mucho más rápido. Esto igual es la visión del libro de texto de una economía cerrada. Una economía abierta y en particular la economía argentina que tiene un bajo canal del crédito, como vamos a discutir un poco más adelante, esto no es tan así. Uno sube y baja la tasa de interés y no es que la inversión es muy sensible a la tasa de interés en la Argentina. Todo lo contrario, por un montón de particularidades de cómo nuestro sistema bancario, de cómo son las decisiones de inversión
y de rol de tipo de cambio. Pero el modelo de base es que ustedes subiendo o bajando la tasa de interés van a recalentar o enfriar la economía para llevarla al equilibrio con la Nairu y que entonces la inflación corte. Entonces, ¿Y cómo asumo cuál es el desempleo? ¿cómo? ¿Cómo asumo cuál es la tasa de desempleo correcta? Esa es una muy buena pregunta. Hay, hay distintas estrategias. La mayoría son ex post de cómo se mide eso, pero te diría que a grandes rasgos es a prueba y error. O sea, hay una tasa de desempleo que a determinado momento se verifica que no genera incremento en la inflación y se va calibrando, ¿no?, como un poco minuto a minuto o mes a mes en la decisión de política cuál es esa tasa. Porque, claro, o sea, si bien en el corto plazo uno no va a estar modificando las condiciones institucionales del mercado de trabajo y del mercado de bienes, a la larga esas condiciones sí se van modificando, ya sea porque uno quiere desde la política económica o porque cambia la estructura socioeconómica de nuestro país. Entonces, si por ejemplo, no sé, los sindicatos ganan más poder de negociación, o si los sindicatos pierden poder de negociación, Minairu de fondo se va a estar moviendo. Entonces, como que el Banco Central tiene que estar un poco empíricamente probando a cada momento cuál es su objetivo. Y cada tanto se recalibra, pero se recalibra en un periodo de cada ciertos años, mientras que la tasa de interés uno la mueve semana a semana o mes a mes, según el caso. Como que cambia en un periodo más largo. ¿Qué factores afectan a la Nairu? Una estrategia para verlo es como que la Nairu tiene asociada una tasa de interés natural. Esa tasa de interés natural depende de una serie de factores que tienen que ver con la demografía, en algunos casos, que tienen que ver con la fiscalidad en otros. De hecho, si alguno de ustedes lee inglés, el último anuario no anuario, el WEO, que es la publicación principal del Fondo Monetario, sale todos los abriles y octubres. Es como la publicación de coyuntura macroeconómica internacional más completa que pueden leer, World Economic Outlook. El último huevo que salió hace 2 semanas, a mediados de abril, tiene un capítulo dedicado a la evolución de la tasa de interés natural en los últimos 50 años y muestra el descenso secular de la tasa de interés natural, que muestra que sí, que esto cambia en el tiempo. Y, por ejemplo, uno de los factores que señala como el más decisivo para contribuir a eso es la demografía, porque a medida que hay un incremento en la cantidad de años que viven las personas, eso afecta sus decisiones de ahorro, y eso al generar una mayor masa de ahorro en el mundo, sobre todo en los países que tienen exceso de ahorro y exportan capital, es como que tiende a deprimir la tasa de interés que se paga en cualquier inversión, ¿no? Como muchos más fondos compitiendo por los proyectos de inversión. Entonces, una estrategia, por ejemplo, Alfonso, ahí que se usa es ver la correlación histórica de los factores demográficos y proyectar hacia adelante, dada mi tasa de crecimiento demográfico y mi supuesto sobre el ahorro, a dónde va a estar mi tasa de interés natural. Otra que se usa es la productividad total de los factores. Es decir, si la productividad total de los factores es más alta, entonces la tasa de interés debería ser más alta. Y al revés, si la productividad total de los factores es baja, la tasa de interés debería ser más baja. Esto, digamos, ¿dónde lo ven? Por ejemplo, en los años dorados del capitalismo, hasta la década del 40, 50, 60 y hasta casi la mitad de la década del 70, el capitalismo estaba en un ciclo de muy alto crecimiento de la productividad, que luego de alguna forma se amesetó. Todo ese periodo de tiempo
si ustedes ven las tasas de inflación de los países desarrollados, son en general tasas más bien cercanas al 10 o 11%, a veces son del 15%, y en cambio ahora esas tasas de inflación son, salvo por la pandemia, que fue un shock, digamos, muy particular, pues esas tasas de inflación en los últimos 10 años fueron más bien del 1 o 2%. Entonces, parte de la caída en la tasa de interés natural está asociada también a la caída en la productividad total de los factores. Y con eso asociada también una tasa de desempleo no aceleradora de la inflación, ¿no? Porque mi producto potencial o mi producto equilibrio está asociado a la tasa de interés natural. Entonces, digamos, nuestro Banco Central lo que hace es definir cuál es su NAIRU. Esa definición cambia en el tiempo, pero digamos, se da cada ciertos años. Y después de que define su NAIRU, dice cómo estoy en relación con la tasa de inflación que debería prevalecer con esa NAIRU, ¿no? Es decir, si mi tasa de inflación, por ejemplo, es objetivo 2% y ese 2% es consistente con un desempleo del 5%, ¿cuál es mi desempleo hoy? Si mi desempleo es del 2%, eso significa que hay mucho empleo, eso significa que mi curva WS va a estar por encima de la PS y eso significa que la inflación se va a ir del 2 al 3, al 4, al 5, al 6, como ya vimos. Entonces, ¿qué debería hacer? Debería lograr que se destruya empleo y para eso voy a subir la tasa de interés para que caiga la inversión, ¿no? Y al contrario, si estoy por debajo del nivel de empleo de equilibrio, debería bajar la tasa de interés para estimular la inversión hasta alcanzar el nuevo equilibrio. Entonces, lo que va a hacer el Banco Central es moverse en torno a esta brecha de producto y a una determinada tolerancia a su desvío respecto a la inflación deseada, ¿no? Esto lo podemos modelizar con esta función LT, que es una función de pérdida. El término izquierdo de esta ecuación que tiene la brecha de producto. Y el término derecho de la ecuación tiene el desvío respecto a la meta de inflación. Entonces, lo que el Banco Central va a querer hacer es minimizar lo que pasa en la pérdida que tiene en esta ecuación. Perder el menor producto posible y desviarse de la inflación lo mínimo posible. Y recordando que la inflación nosotros la definimos cuando hicimos el desarrollo de la WS, la PS y encontramos el equilibrio. La inflación la definimos como inflación en T es igual a inflación en T menos 1 más un desvío por la brecha de producto. Reemplazando esa ecuación en la inflación, vamos a tener todo expresado en términos de brecha de producto y obteniendo el mínimo, es decir, derivando e igualando a 0, llegamos a esa expresión que tenemos ahí debajo, que es la que les mostraba en la filmina anterior. O sea, la expresión de la filmina anterior se deriva de esta minimización de la función de pérdida del Banco Central. Y lo interesante acá es que hay la brecha de producto va a depender del parámetro que utilice el Banco Central para castigar los desvíos a la inflación, ¿no? Si es como en el caso, el que está más a la izquierda, es un caso balanceado, eso significa que le va a importar lo mismo un desvío respecto a la meta de inflación que un desvío respecto a la brecha de producto, ¿no? Ven que estos gráficos vinculan el espacio de la inflación con el espacio del producto. Entonces, en el centro, yo lo que tengo es equilibrio en las dos, ¿no? Tengo, por ejemplo, un producto consistente con el desempleo, etc. Y tengo una inflación que está en mi meta, ¿no? En mi 2%.
En el caso A, donde el parámetro beta es igual a 1, yo estoy perfectamente balanceado como Banco Central. Si me corro un poquito en mi meta de inflación, me corro lo mismo en mi o sea, mejor dicho, todo desvío en mi brecha de inflación es igual a mi desvío en mi brecha de producto. No castigo uno más que el otro. Pues lo que yo voy a hacer es querer encontrar la minimización de esta función de pérdida. Entonces, si yo soy averso a la inflación, los desvíos a la brecha de producto los voy a castigar más que los desvíos, los desvíos a la meta de inflación los voy a castigar más que los desvíos a la brecha de producto. Es decir, beta va a ser mayor a 1. Si yo soy averso al desempleo, entonces voy a castigar más los desvíos a la brecha de producto, ¿no? Es decir, lo que yo pondero acá es qué me importa más. Digamos, si estoy en el caso B, soy un banco central que está dispuesto a subir un montón la tasa de interés con tal de matar la inflación. Y si estoy en el caso C, soy un banco central que está dispuesto a bancarse más inflación y no subir tanto la tasa de interés con tal de no castigar tanto a la economía, no entrar tanto en recesión. Pero lo que tengo atrás es la misma, es la misma lógica, ¿sí? No es que porque un banco central le importa más o menos la inflación en este modelo, piensa que la inflación es de otra manera. No, la inflación ocurre de la misma manera, la regla de política se fija de la misma manera, lo que cambia es el parámetro de a qué le das más o menos importancia. Esto se lo muestro para ver que el modelo no es rígido en el sentido de que, no sé, si va de una meta de inflación, solo le importa la meta de inflación. No, o sea, puede parametrizarlo como que le importa más la meta de empleo. Entonces, las curvas de Phillips, ¿no?, que las habíamos definido en el mismo espacio de inflación y producto, van a ser tangentes a estas funciones de pérdida, esta función de pérdida cuadrática. ¿Por qué son cuadráticas? Porque me importa tanto los desvíos para arriba como para abajo, ¿no? Por eso están elevados al cuadrado y la forma es un círculo. Entonces, yo voy a tener distintas curvas de Phillips para distintos niveles esperados de la economía. Estas son las curvas por las que iba subiendo a medida que se iba acelerando la inflación. Y cada una de esas curvas lo que me indica es un nivel de pérdida determinado. Entonces, mi regla de política monetaria va a ser la recta que intersecta perpendicularmente a todas esas curvas de Phillips. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy, por ejemplo, en la curva de Phillips, inicialmente estoy en el equilibrio, ¿no? En el punto central, con 2% de inflación y el producto igual al producto de equilibrio. Y hay un shock que primero me lleva la inflación al 3, después al 4, etc. Todos esos shocks me ponen en un, digamos, fuera del equilibrio, y el Banco Central lo que va a hacer es subir la tasa de interés, ¿no?, para llevar la economía nuevamente al equilibrio. Entonces, a medida que vaya subiendo la inflación, el Banco Central va a ir subiendo la tasa de interés, el producto va a caer y la inflación va a converger de nuevo al centro. ¿Y qué tan rápido lo va a hacer? Voy a mostrarlo solo para que se vea no lo tengo acá. Pero qué tan rápido lo va a hacer va a depender de la forma de esos círculos, ¿no? Si los círculos están más comprimidos, entonces la tasa de interés la va a mover menos. Si los círculos están como más alargados, la tasa de interés la va a mover más. No, para pequeñas variaciones en el eje Y de inflación le va a pegar mucho al producto. ¿Se ve eso? No, supongamos que yo tuviera elipses como alargadas, horizontales. Estaba en el hoja anterior, ¿no? Ahí Como en están. ese caso.
ahí, si yo trazo nuevamente con las tangentes a las funciones de pérdida, mis curvas de Phillips, y las uno en un punto, lo que voy a tener es como una MR, o sea, una regla de política monetaria, mucho más horizontal. Al ser mucho más horizontal, ¿eso qué significa? Para un pequeño desvío de la tasa de inflación, le voy a pegar mucho al producto. Entonces, el modelo de tres ecuaciones, finalmente, lo podemos ver sintetizado en estas tres partes que fuimos desplegando. Una es la IS, mi decisión de inversión, que tiene un componente exógeno A, bueno, ya habíamos visto que todo lo que hay dentro del parámetro A, y un componente de tasa de interés real, como una relación negativa entre tasa de interés real y inversión. Luego tenemos una curva de Phillips, que es una curva con inercia, donde la inflación en el periodo anterior más la brecha de producto inciden en la inflación actual. Y luego tenemos una regla de política monetaria, donde se vincula la brecha de producto y el desvío respecto a la meta de inflación, dado un determinado parámetro que me dice qué tan averso es a la inflación o al desempleo mi Banco Central. Entonces, si volvemos a nuestro ejemplo del shock de demanda, y vemos cómo se mueven todas las curvas juntas, lo que tenemos es que de A a B se produce en la IS un desplazamiento, ¿no? Shock de demanda, tengo una IS paralela con un factor exógeno. A ese nuevo nivel de producto que tengo, que es un producto alto, le corresponde un empleo mayor al empleo de equilibrio, como un nivel alto de empleo. Pero ese nivel de empleo, los trabajadores piden un salario que está mayor, que es mayor, perdón, al salario que los capitalistas pagan, dado el markup sobre los costos. Entonces, los capitalistas ajustan los precios y ahí se desata la carrera nominal. Entonces, si mi economía estaba inicialmente en A, va a pasar a B con la inflación creciendo al 3%, y en principio de nada la va a llevar a C. La economía se quedaría en B, incluso se iría desplazando cada vez más arriba, hasta que venga el Banco Central y a través de mi regla de política monetaria suba la tasa de interés. Cuando el Banco Central suba la tasa de interés, a lo largo de esa curva de MR, va a estar bajando la inflación y va a estar llevando a la economía de nuevo al nivel de producto de equilibrio. La inflación va a empezar a descender gradualmente, de 3 a 2,5 y así hasta 2, hasta alcanzar nuevamente el producto de equilibrio. ¿No? Ese es un caso que permite ver cómo funciona la decisión de política del Banco Central. Se manda. Acá tenemos un shock de oferta. Ahí podemos ver qué pasa con el shock de oferta. En vez de tener un desplazamiento de la IS, tengo un movimiento a lo largo de la IS. La economía inicialmente para un mismo nivel de producto de equilibrio que tenía, pasa a un nuevo nivel consistente con una tasa de interés menor. Ahora, en ese shock, como el nivel de producto pasó a ser mayor, mi regla de política monetaria se va a desplazar también, visto que el shock tiene carácter permanente, ¿no? Si fuera transitorio, no se movería. El Banco Central debería subir la tasa de
de interés y volver a enfriar la economía. Pero si el shock de oferta es permanente, eso significa que mi MR se va a desplazar a la derecha, dando cuenta que el impulso es sostenido, ¿no? Entonces, lo que tendría es una redefinición del producto de equilibrio, ¿no? Que realmente para alcanzar el equilibrio igualmente requeriría un ajuste en la tasa de interés, pero lo que tendría es una redefinición del producto de equilibrio que se desplazaría a la derecha. Este es como el caso, digamos, más tipo enfermedad holandesa, o supongamos, no sé, vaca muerta en una economía con baja inflación, donde de repente aparecen recursos adicionales y entonces eso cambia el nivel de producto de la economía. Este tema, ya, bueno, esto como que les presenta a grandes rasgos cómo funciona el modelo. Lo que sigue es empezar a discutir el caso donde los precios son pegajosos, es decir, cuando hay un lag en la actualización de los precios. Por ejemplo, con costos de menú o precios a la calvo, que eso lo van a empezar a ver en la clase que viene con Mariano. Creo que si le sigo metiendo temas ahora, ya fue bastante esta parte, así que quizás termine por marearlos. Pero bueno, vamos a aprovechar tiempo que queda por si hay dudas, comentarios, consultas. No, tengo que revisar los gráficos por lo que fuiste diciendo. Después verlos tranquila. Porque por los desplazamientos y qué cosas va pasando con lo que ibas diciendo. Sí, pruébenlos. Después podemos no sé, jugar un poco y proponer como más prácticamente algunos casos como para empezar a afianzar cómo se mueven las curvas. Tienen también la nota de clase para seguirlo. Están estas filminas y también la nota de clase que está como desarrollado el modelo de 3 ecuaciones. Así que les recomendaría encarar por ese lado la lectura. Algebraicamente acá no hay mucho, porque la verdad que o sea, la IS ya la conocían. La PS es bastante sencilla, es solo un markup. Y después la función de pérdida del central es muy sencilla, son 2 términos solamente. Así que es como más analítico el tema. Yo no entendí si el shock de oferta es bueno o malo. Digamos, en principio es bueno tener un shock de oferta porque te va a permitir tener un nivel de empleo más alto. El problema es que inicialmente cuando tenés el shock de oferta, tenés un incremento en la inflación y el Banco Central debería contemplar eso en su nueva curva, subir un poco la tasa de interés hasta llegar a la nueva inflación de equilibrio. Es como que debería descubrir cuál es su nueva Nairu. Ok. ¿Qué más? ¿Alguna otra que se les haya ocurrido? Bueno, nada, revísenlo, vean el apunte y nos vemos la próxima con dudas. Igual les confirmamos por WhatsApp qué hacemos con la clase del miércoles, si hacemos solo recuperatorio o hacemos recuperatorio y clase. Mañana les decimos. Bueno, gracias, profe. No, de nada, nos vemos. Muchas gracias. Tenemos buen fin de... Nos vemos. ¿Cuál es la nota de clase que hay que leer?